Gracias en el nombre glorioso Jesús de Nazaret por la oportunidad que usted nos brinda, Señor, de estar delante de su santa presencia. Reconocemos, Padre, que tú eres bueno. Reconocemos, Padre, que tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor Jesús. Extiende tu mano, Señor amado, en esta noche, Padre, la gloria. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Mira a los niños, Señor, salir en esta noche. Bendito Dios, por medio de la palabra, háblale, Dios mío, Señor. Usa a la hermana Andrea, Padre Celestial, y permita que estos niños sean formados con esta palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele al Señor un fuerte aplauso, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Los niños salen en esta noche. Bendito sea Dios. Y usted tenga la amabilidad, hermanos, de abrir la Biblia. Abramos la Biblia. Gloria al Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 22, verso 31. ¿Cuántos siguen en la presencia del Señor? Bendecimos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente donde quiera que nos estén escuchando. Que Dios por medio de su palabra haga lo que tenga que hacer también con cada uno de ellos. Evangelio según San Lucas. En el capítulo 22, dice la palabra del Señor, versículo 31. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Verso 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy 3 veces. Oiga bien, ¿cómo dice? Aleluya. Gracias damos al Señor por esta palabra que hemos leído. Tenga la amabilidad de sentarse. Hoy tenemos culto de oración. Gloria a Jesús. Y antes de entrar, hermano, en lo que es la oración, gloria al Señor Jesús, vamos a mirar, hermano, algunos escalones que tuvo que ver con la caída de Pedro. Vamos a ver algunos escalones, gloria al Señor, que tuvo que ver con la caída de Pedro. Pedro era uno de los 12 discípulos, hermano, de los cuales el Señor Jesús había llamado, gloria al Señor, para que estuviesen con él. Gloria al Señor Jesús. Pero así como un día, hermano, el diablo se enamoró de Job, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerda que el diablo un día se enamoró de Job y rondó lo que Job tenía? Así como el diablo un día, hermano, miró a Job, gloria al Señor, hermano, y atacó a Job, gloria al Señor, así el diablo también un día, hermano, miró a Pedro y lo atacó. Y dice la Biblia, hermano, que
Jesús se lo dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Alguien tiene idea de cómo se zarandea un trigo? Se pasa por una zaranda. Amén. Y ahí, hermano, va saliendo solo. Pasa lo que es, hermano. Gloria al Señor. El grano va pasando y toda la pasilla, la zaranda va quedando, la gamuza va quedando aparte. Entonces, primero tenemos que entender, gloria al Señor, que lo que a nosotros nos pasa, Dios lo permite. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar tu vida. Gloria al Señor. Y está en Dios si se lo permite o no se lo permite. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a mirar entonces, hermano, cuál fue la causa, gloria al Señor, hermano, en la cual Pedro tuvo, hermano, ese descenso, en la cual tuvo ese descenso espiritual. Dios, hermano, o Jesús de Nazaret, en su infinito amor, gloria al Señor, hermano, nos narra, gloria al Señor, que así como, hermano, a Pedro le pasó, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero lo importante, hermano, es que si eso llegase a suceder, hermano, que nosotros sigamos firmes en el Dios de la gloria. Número uno, hermanos, el primer, hermano, escalón, hermano, negativo que tuvo el apóstol Pedro, hermano, en la negación del Señor Jesús, hermano, se dio porque número uno, hermano, Pedro confiaba en sí mismo. Pedro confiaba en sí mismo. Eso es peligroso cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Es peligroso. Dice la palabra del Señor en el versículo 33, gloria al Señor. Mire lo que Pedro le dijo. El Señor Jesús le está diciendo el problema. Gloria al Señor. Pero como él confiaba en sí mismo, ¿qué fue lo que él dijo? Dijo: estoy dispuesto no solamente, hermano, a ir a la cárcel, sino también ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Eso lo hacía en su fuerza. Eso lo hacía, hermano, en su confianza, en su habilidad. Pero Dios, hermano, conocía, gloria al Señor, la realidad de este hombre llamado Pedro. Número uno, en esta noche Dios te dice: no confíes en ti mismo. Escuche bien, no confíes en ti mismo. Confía en Dios. Confía en Dios. No son tus fuerzas las que te sostienen. No son, hermano, tus habilidades. No son, hermano, mis habilidades, gloria al Señor. No es mi intelecto, hermano, que nos sostiene. Que nos sostiene es el Dios del cielo. Dígale a su hermano: el Dios del cielo es quien te sostiene. Gloria al Señor Jesús. Segundo escalafón, hermano, que llevó a Pedro, hermano, a esta caída, gloria al Señor, se da, hermano, porque, escucha bien, cuando Pedro debía estar durmiendo, cuando Pedro debió estar orando, Pedro estaba durmiendo.
Escuche bien, cuando Pedro tenía que estar orando, resulta que Pedro estaba ¿qué? Durmiendo. Gloria al Señor Jesús. Y el sueño, gloria al Señor, fue otra causa por la cual el enemigo, hermano, se metió en su vida. Dice Lucas capítulo 22, versículo 45, dice la palabra, gloria a Jesús, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿A causa de qué? ¿Qué era lo que Jesús les había dicho a ellos? Jesús les dijo, venga, oren conmigo. Escúcheme bien, si Jesús los estaba llamando a la oración, hermano, Jesús estaba mirando el peligro que se venía. Jesús miró el peligro que se venía. Gloria al Señor Jesús. Muchas veces nosotros no entendemos, gloria al Señor, hermano, el propósito de Dios. A veces, hermano, gloria al Señor, uno programa 7 días de ayuno, 8 días de ayuno, 15 días de ayuno, 21 días de ayuno, como lo que pasaron, y mucha gente cree que es el pastor, quiere tener la gente entretenida en la iglesia. Te equivocas. Te equivocas. Tú no ves el peligro que viene, pero Dios al pastor sí le muestra el peligro que viene, y lo que hace es decir a la iglesia, vamos a orar 21 días para que volteemos todo poder de las tinieblas. Vamos a orar 21 días para que detengamos la furia de Satanás. Pero el que no entiende eso, entonces no ayuna, entonces no ora, entra en pereza, entra, hermano, gloria al Señor, hermano, y se entretiene, bendito sea Dios, en cosas que no agradan, y viene el enemigo y venga. A su nombre damos gloria. Me acuerdo que antes de el diablo atacar los hogares, el Señor Jesús, hermano, como a las 3 de la mañana, estoy orando, y el Señor, hermano, escuché la voz de Jesús que me dijo, haz culto con los esposos porque el agua se está metiendo al barco. Y yo, Dios mío, el agua se está metiendo al barco. Señor, hermano, oré al Señor y Dios me confirma. Los hogares empiezan a ser atacados por el enemigo. Pero, hermano, ¿cuántos atendieron el llamado? Hermano, más de culto de esposo. Y gloria a Dios por los que venían. ¿Y qué pasó con el resto? Hermano, caso, por aquí entró, por aquí salió. Claro, y Dios nunca se equivoca. Se metió el agua al barco, se metieron los problemas y vinieron, hermano, el diablo atacó los hogares, hermano, y divorcio, infidelidad, y maltrato, y problemas, e insultos, y una cantidad de cosas, pero ya Dios lo había dicho. El problema, hermano, es que a veces, gloria al Señor, no alcanzamos, hermano, a discernir lo de Dios. Y no es que un culto más. No, si en la otra iglesia apenas tiene un culto a la semana, mire, el pastor tiene 3 y va a meter un culto más. Mejor dicho, el pastor quiere meternos en la iglesia y metido a toda hora. A su nombre damos gloria. El Señor a Pedro lo llamó a orar. Dios lo llamó a orar. Él se fue a dormir. Dios lo llama a ayunar. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? Tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque la vida espiritual es de mucho cuidado. Mire, conocí a alguien que Dios lo llamó
a los ayunos y siempre evadía. Cuando eran los ayunos tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, estaba enredado por allá, hermano, y de esa manera no venía a los ayunos. ¿Y sabe qué pasó? Lo cogió el diablo. Oye, y no solamente lo puso a llorar el diablo, sino que lo tenía en vigilia hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Pastor, venga, por favor. Mire, hermano, había que cerrarle la llave de paso, de agua. Porque se entró al baño, hermano, y abría la llave. Y tenían que cerrarle la llave de paso. El desayuno lo guardaba para el almuerzo para la comida. Y un día, venga, mira la nevera. Y voy a mirar la nevera y tenía la comida represada de toda la semana ahí guardada. Y ahí sí le tocaron una comida de esa. Tenían que guardar el juro, pero yo tenía aguantando hambre. No quiso ayunar con el Señor, gloria al Señor, en el tiempo, y lo cogió el diablo y lo puso, hermano, a aguantar hambre. Tengamos cuidado. Cuando Dios dice a la iglesia ayunar, la iglesia no tiene que buscar, pero lo que la iglesia tiene que someterse y ayunar. Cuando Dios dice, hermanos, a orar, la iglesia no tiene que, hermano, mirar pero, sino que debe doblarse, someterse a orar. Porque si Dios dice ore, un peligro viene. Si Dios dice ayune, hermano, un peligro viene. Pedro debía estar orando y él estaba durmiendo. ¿Será que nos puede pasar a nosotros? ¿Será que Dios nos llama a orar y nosotros nos ponemos a dormir? ¿Será que Dios nos llama a hacer vigilia y nosotros, hermanos, hacemos otra cosa? Tengamos cuidado. Amén, hermanos. Tengamos cuidado. Tercero, Pedro, cuando Jesús le dijo que el diablo le había pedido para zarandearlo, hermano, Pedro reaccionó, hermano, de una manera carnal. Pedro no entendió que el ataque era espiritual y reaccionó, hermano, de una manera ¿qué? Carnal. Gloria al Señor Jesús. Tengamos cuidado. La Biblia nos dice, miremos en Evangelio, hermano, según San Juan, capítulo 18, verso 10 y verso 11. Gloria al Señor Jesús. Recuerde que nosotros estamos peleando, hermano, que la lucha que tenemos es espiritual. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al centurión del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en tu vaina. Oiga bien, ¿cómo dijo? Mete tu espada en tu vaina. Pedro reaccionó de una manera ¿qué? Carnal, de una manera humana. Tenemos que nosotros, hermanos, tener mucho cuidado, gloria al Señor, de no reaccionar en la carne. Tenemos que nosotros, hermanos,
gloria al Señor, entender, hermano, la Biblia dice que el espiritual, hermano, todo lo acomoda a lo espiritual, Tenemos que nosotros, gloria al Señor, entender en el espíritu. Mire, Pedro, hermano, sacó la espada, hermano, y le mandó a cortar la cabeza a este muchacho. Solo que Dios hizo un milagro y la espada la torció y solamente le rebanó fue la oreja. Pero usted cree que Pedro le mandó a quitar la oreja. Pedro le mandó fue a bajar la cabeza, porque Pedro reaccionó, hermano, en su carne. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos relacionamos en la carne, hermano, podemos hacer mucho daño. Podemos causar mucho daño. Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Amén, hermanos. Lucas capítulo 22, verso 50 dice: gloria al Señor Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta. ¿Qué? Ya. Deja. Oiga bien. Y tocando la oreja, le sanó. Oiga, le dijo a Pedro: basta. Ya pare de moverse en la carne. Pare de hablar en la carne. Pare, gloria al Señor, hermano, de estar manifestando en la carne. Dijo: ya. ¿Cuánto tiempo tenía Pedro andando con Jesús? Hermano, tenía casi 3 años andando con Jesús, y Jesús le enseñaba, y Jesús le decía, y Jesús lo guiaba, y Jesús le mostraba, y Jesús practicaba con Pedro, gloria al Señor, con los discípulos. Pero Pedro no entendió. Pero que hoy nosotros, hermanos, entendamos que no tenemos que reaccionar en la carne. Amén, hermanos. Que tenemos que reaccionar es en el espíritu. Si usted, hermano, me ve una falta, gloria al Señor, usted tiene que reaccionar en el espíritu. Y en el espíritu, hermano, orar por el pastor. En el espíritu, ayunar por el pastor. En el espíritu, clamar a Dios para que Dios meta su mano y guarde al pastor. Porque usted no sabe, gloria al Señor, las luchas que el pastor tiene. No podemos reaccionar, hermano, en la carne. Reaccionamos en la carne y le pegamos un garrotazo al pastor. Los escribas y los fariseos un día reaccionaron en la carne, hermano, y si Jesús no se desaparece, lo apedrean. Oiga, al mismo Jesús. Eso está en San Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Agarraron piedra para tirársela, pero Jesús desapareció. Los amigos de David, un día, hermano, gloria al Señor, llegaron a la casa y la casa estaban echando humo. Las mujeres, los hijos, hermano, el dinero, todo se lo habían llevado los enemigos. ¿Y sabe qué pasó? Hermano, que ese pueblo agarró piedra para apedrear a David, porque reaccionaron en la carne. Y en la carne dice, hermanos, que ellos, hermanos, se airaron, se amargaron, gloria al Señor. Entró, hermanos, un resentimiento de muerte y ellos iban a apedrear a David. Pero ¿sabe qué dice David? David le dijo al sacerdote: acérqueme el éfod porque voy a consultar a Dios. Y dice que David se fortaleció en Dios. Usted y yo fortalezcámonos
en Dios. No reaccionemos en la carne. No reaccionemos en la carne. Reaccionemos en el Espíritu. La lucha suya y mía. Dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Imagínense, hermano, estoy hablando de Pedro, su nombre, un hombre que tuvo una revelación, hermano, tremenda. Un día el Señor le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno de ellos dijo: usted es un profeta. Otros dicen que usted es un enviado que apareció de la nada. Pero a Jesús no le interesaba lo que pensaban ellos, sino que Jesús quería escuchar la reacción de ellos. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes qué dicen? Y ellos se miraban el uno al otro. Y de pronto le dijeron a Pedro: hable usted. Hable usted para que lo quemen. Para que lo corchen. Y cuando Pedro dijo: yo digo que usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, tremendo. Y todo el mundo se quedó. Ahora le van a hacer tremendo regaño. Y resulta que Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro. Oiga, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, hermano, tremendo. Y los que esperaban que lo regañaban se quedaron. Se iban a burlar, se tragaron la lengua. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Y yo también digo que usted es Pedro. Usted es Pedro. Usted es la roca. Y sobre usted voy a edificar la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Gloria al Señor Jesús. Oh santo. Hermano, qué tremendo. Cuando nosotros reaccionamos, hermano, en el Espíritu, también de parte del Señor viene la respuesta en el Espíritu. Y le dijo, hermano, y todo el mundo dijo: hubiera hablado yo. No, pero la revelación era a Pedro. Hoy Dios también nos dice a nosotros que no reaccionemos en la carne. No reacciones en la carne, porque, hermano, en la carne podemos hacer mucho daño. Reaccionemos en el Espíritu. Vamos en el cual, vamos para el cuarto. Vimos el primero, ¿cuál fue? Confiaba en sí mismo. Segundo, dormía cuando tenía que estar. Mire, hermano, este tiempo aquí es para que usted escuche la palabra del Señor. Esto no es para que usted esté cabeceando. No me esté llamando, que apenas son las 8. No me llame todavía. Este es un tiempo para que usted esté, hermano, con las antenas abiertas, porque Dios está hablando a su vida. Gloria al Señor. El tiempo de dormir, cuando llegue a la casa, no se ponga a perder tiempo, sino que apague el celular, apague el televisor y duerma. Que llega a la casa y se pone a voltear y mande mensaje y lo cogen a las 12, 1 de la mañana, entonces está cansado de sueño. No. A su nombre damos gloria. Entonces, primero, confiaba en sí mismo. Segundo,
está durmiendo cuando tenía que estar orando. Tercero, reaccionó en la carne. Cuarto, siguió a Jesús de lejos. La cuarta caída de Pedro fue, hermano, porque el hombre no estaba bien decidido, sino que de lejos el maestro iba en una esquina y él asomaba en la otra. Porque no voy a involucrarme mucho, porque si me involucro mucho me van a decir fanático. Y como me dijeron, mi familia me dice, está bien que usted se meta a la iglesia, pero no se vuelva fanático. Entonces, para que no me digan que soy fanático, entonces de lejito. Eso pasaba con Pedro, que no pase con usted. Porque si eso pasa con usted, si usted sigue a Jesús de lejos, hermano, tarde que temprano tendrá que afrontar una vergüenza. Amén, hermano. Tarde que temprano, gloria al Señor, tendrá que afrontar a Jesús. Hay que seguirlo de cerca. Lucas capítulo 22, versículo 54. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Oiga bien. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Estaba mirando. Lo azotaron. Y él no había dicho que iba a ir a la cárcel y a la muerte. ¿Por qué no estaba ahí con Jesús? Porque lo estaba siguiendo de lejos. Sigamos a Jesús de cerca. Sigamos a Jesús de cerca. Comprometámonos con la obra. ¿Cómo yo sigo a Jesús de lejos? Solamente cristianos que solamente vienen al culto. Solamente un cristiano de culto, de silla. Y yo vine el jueves, no. El domingo no voy. El domingo me voy de piscina. ¿Voy el domingo? No. El martes enseñanza de la palabra. No. El martes me voy a ver el reinado, mis universos. A su nombre damos gloria. Desde que se ríen, por algo se ríen. Sigamos a Jesús de cerca. Compromete. Ser cristiano solamente es venir a culto. Gloria a Dios, porque tenemos que congregarnos. Porque la venida del Señor está cerca. Y cuando suena la trompeta, que todos los que estamos aquí nos vamos. Pero no es solamente eso. Den el aplauso siempre al Señor fuerte. Gloria al Señor Jesús. El cristiano tiene que comprometerse. Ah, bueno, a las 4 es un devocional. Voy para esa, pastor. Cuente conmigo. Allí me tiene. Yo he escuchado, ¿sabe qué hace, hermano? ¿Qué está haciendo, hermano? El comercio. Están haciendo unos trasnochones o madrugones.